Chicos, ¿se puede ver el material? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, correcto. Vamos entonces a trabajar el, la civilización de la India. Vamos a empezar ante todo. Nuevamente voy a reiterar em, la tardanza. Va a ser un poco difícil de explicarlo, pero bueno, estamos viviendo en un país donde el tráfico es atroz en la hora punta, ¿no? Fui a dar un seminario y bueno, pues a la vuelta ya era la hora punta. Ya, una disculpa muy grande. Vamos a trabajar entonces inmediatamente lo que es la civilización de la India. Como ustedes saben, una de las grandes civilizaciones mundiales, aparte de la China, de los Andes, del Perú, de este continente, no hay otra. También la civilización mesopotámica, grandes culturas, lo sumamos a la civilización india, una de las más grandes y grandiosas culturas que ha aportado a la humanidad muchos aspectos culturales que hoy vamos a observar y vamos a describir. Por eso, esta civilización de la India está colocada como una de las principales en la historia universal y es digna de estudio. Por algo, ¿no es cierto? Como ustedes saben, los alumnos siempre están recibiendo clases, ideas, conceptos culturales de la civilización de la India. Muy bien, la India se desarrolla en un valle que se llama el Indostán. También alrededor de este valle del Indostán hay dos ríos, preferencialmente uno que es el río Indo y el otro que es el río Ganges. Ahorita lo voy a colocar lo voy a colocar acá en su pantalla para que puedan observar. No, ahí está. Como ustedes pueden ver, la ubicación de esta importante civilización que estamos hoy día desarrollando. Y bueno, vamos a ver cómo esta civilización se desarrolla en un valle que ya les mencioné el nombre, ahí está, pero también tiene un relieve característico, lo que significa en la geografía mundial, como una península. Que esta es más pronunciada, por supuesto que mucho más pronunciada. Como ustedes pueden ver, sobresale hacia el mar una, una punta enorme y a eso se le conoce como una península. También hay penínsulas más pequeñas como la de Paracas en el Perú o como la de Illescas también en el Perú. Sin embargo, esta península es mucho más pronunciada y aquí se va a desarrollar esta civilización de la India. Tiene una forma triangular, como ustedes pueden observarla, tiene una forma triangular y en ese territorio triangular se desarrolla la cultura de la India. Un proceso enorme y largo, ¿no? Un proceso larguísimo en la historia en la historia universal. Bien larguísimo. Casi por ahí comparada con la cronología de China. Y sin embargo, la India tiene otro desarrollo, diferente tipo de características en su desarrollo. Y eso lo hace diferente a la cultura china que hemos desarrollado la semana pasada. Entonces, en este subcontinente, podemos llamarlo subcontinente, así como América del Sur, subcontinente que pertenece parte o es parte del continente asiático, ¿no? Y vamos a observar que aquí se desarrolla una gran civilización. Primero, vamos a observar la gran cantidad de población que va a tener esta parte del continente asiático. Fíjense qué coincidencia, o tal vez no haya mucha coincidencia, pero la India y la China, que son dos países vecinos, tienen gran cantidad de población. Hay una gran cantidad poblacional. Es decir, yo no estoy en contra de señalizar, de opinar acerca de que el clima tuvo mucho que ver de repente en el aumento poblacional o tal vez la agricultura, ¿no es cierto? Porque la agricultura viene a ser una de las actividades más importantes de esta región en el cual se desarrolla esta gran cantidad de población que tiene la India. Al igual que la China, también donde desarrolla la producción de arroz, aquí se desarrolla
también la producción de arroz, ¿no? Claro, con matices de cebada o de trigo, obviamente traído desde la Mesopotamia. Sin embargo, se desarrolla una gran población. Hay una gran población, desmedida población, pues en la actualidad la India tiene la mayor cantidad de población, mucho mayor que la que tiene China. Recordemos que China ha tenido la mayor cantidad de población que la India. Sin embargo, después de la revolución socialista que tuvo en 1949, la China ideó un plan político y también social para que cada uno de las familias puedan tener un solo hijo. Es una política que se empleó y se aplicó para que se reduzca la población por la inmensa cantidad de población que tenía la región de la China. Sin embargo, en la India no, no se ha podido aplicar desarrollo de programas de poblaciones, de poblacionales. No hay ese desarrollo de esos programas poblacionales como en la China. Entonces, se ha seguido manteniendo y aumentando, lo cual sobrepasó la población de la China, ¿no? Esta población hindú. Pues bien, en este territorio, en este territorio, como repito, cruzan dos ríos, uno que se llama el Indo y el otro que se llama el Ganges. Dos ríos. Por coincidencia, al igual que la China, también vamos a ver dos ríos, ¿no? Es decir, una cantidad enorme de agua que puede bañar todas las tierras fértiles, por eso se convierten en valles importantísimos en estas dos regiones importantes que es la India y la China. Y como estamos ahora desarrollando la civilización india, podríamos señalar las características más resaltantes que tiene que ver con la geografía, y esto es los suelos fértiles a través de lo que riega los ríos Ganges y el río Indo, ¿no? Y que permitió que se desarrolle pues un valle fértil y con gran cantidad de producción agrícola. Vamos a ver los límites que tiene la cultura hindú, también conocida así. Deben saber que se le conoce también como la cultura hindú. No solamente se le puede decir la cultura india, hacia secas, también se le conoce como la cultura hindú. Pues veamos los límites. Aquí en el mapa nos dice que el norte se encuentran los montes del Himalaya. Y ahí están, fíjense los montes, ¿no? Ahí están los montes, un conjunto de montañas que reflejan pues el límite norte. Y este lugar de montaña se llama el Himalaya, los montes del Himalaya. Por el sur tenemos al Océano Índico, ahí lo observamos de sur, el Océano Índico, y al este el Golfo de Bengala. Ahí está, es un golfo que solamente en la figura se ve la mitad, pero cuando lo vemos totalmente vamos a encontrar, ¿no? En este Golfo de Bengala una riqueza ictiológica, ¿no? Marina que permite el desarrollo de ciertas actividades de pesca para que pueda, pues, esta pesca llegar a la mesa de muchos de los hogares indios. Pues la pesca es importante también aquí en la India, ¿no? Y luego tenemos al oeste el mar Arábigo, al oeste el mar Arábigo. Pues un poco complicado cuando uno explica sobre la geografía. ¿Por qué? Porque como tiene una punta, es una península, pues va a tener dos tipos de mares. Un mar que se encuentra al sur, ¿no? Y un mar que se encuentra, pues, digamos, al oeste, ¿no? Ahí lo ven ustedes. Si no tuviera esa cuchilla, ¿no? Veríamos un solo mar. No habría dos mares. Bueno, en fin, así es la ubicación geográfica que tiene esta cultura que estamos desarrollando, llamada la cultura india. Vayamos entonces a otro campo, a otro nivel. ¿Qué significa la política? La organización política. Como sabemos, ya los, la estructura social de los indios, de la sociedad india,
conlleva pues a tener también una estructura política. Y en la India, fíjense bien, en la India existieron, no existieron reyes, no existieron grandes emperadores, ¿no? Y habían reinos independientes, ¿no? Y bajo la autoridad. Dice que había reyes, pero se le conocía como los brahmanes, ¿no? Bueno, pues brahmanes o reyes vienen a ser sinónimos, pero la lengua india, los brahmanes. Y todos pertenecían a una aristocracia, o sea, a un grupo de élite, ¿no? Que gobernaba a estos a estos reinos independientes. Había muchos reinos independientes. Recordemos que en una época en la cual se desarrolla el imperio macedónico junto a su rey Alejandro Magno, que también llega por estas latitudes de la India y lo invade con su ejército, ¿no? Entonces, va a dejar una huella cultural por ahí, por eso hay una mezcla de cultura junto a lo que significa la India y también la cultura europea. Bueno, pues ahí va a quedar, esos moldes culturales van a quedar para que se desarrolle después, ¿no? Una invasión como la que tuvo los ingleses, porque fueron los ingleses los que invadieron el territorio indio, en una época en la cual llegó hasta 1900, incluso 1923, ¿no? Y que después, posteriormente, pues, se va a independizar de Inglaterra. Bueno, ya, esa es otra historia sobre este momento político. Sin embargo, hay una organización política cuyo jerarca bastante principal era los o el Brahman, ¿no? Así se le conocía el Brahman o rey. También había una casta social feudal, una aristocracia feudal, propietaria de muchos territorios, de muchos terrenos, propietaria, ¿no? Lo que implica, lo que implica que esta propiedad en manos de un grupo, ¿no? De aristócratas, pues eran considerados como los dueños de estos suelos, de estos territorios. Por eso se le conoce como, por eso se le conoce como la época feudal, ¿no? Donde también había los vasallos o habían los campesinos vasallos que trabajaban para los dueños de estos territorios. Bueno, pues ahí vemos un jefe de la monarquía, es el Brahman, políticamente era despótica. ¿Qué significa despótica? Que gobernaba con mano de hierro. Y absolutista, o sea, era único. Él era el único gobernante que tenía todos los poderes. Bueno, pues em, la administración de la justicia debería estar a cargo de un superior, de una persona muy superior, conocedora de economía, de la administración de una hacienda enorme que tenían los reyes, a veces una expansión grande de territorio, como vamos a ver después. Entonces, vamos a ver que este funcionario tenía un cargo de rango alto, ¿no? Un cargo de rango alto. No era un cargo de rango menor, como dice aquí, porque eran dueños de grandes feudos, ¿eh? Entonces, el gobierno se caracterizaba por ser una monarquía absolutista, pero despótica, pero también considerada como teocrática. ¿Por qué lo consideran teocrática? Como ustedes saben, la religión en la India se ha desarrollado de tal manera que hasta tienen una creencia en un animal, por ejemplo, en la vaca o en otro animal, ¿no es cierto? Como considerados como, como algo ser divino, ¿no? Y por eso no se puede comer la carne de vaca. Bueno, en fin, son creencias muy profundas, religiosas y muy profundas, lo que está considerado como una divinidad, un origen de divinidad. Bueno, pues en la parte religiosa es eso, ¿no? Pero no es una religión como la que nosotros observamos en nuestro país, como es la católica. No, pero también tienen ahí imágenes vivas, ¿no? Como también imágenes que están transculturizadas, como es el caso, por ejemplo, aquí tenemos, voy a ponerlo, aquí en la parte de arriba, miren ustedes acá las imágenes, aquí tenemos las imágenes de los dioses de la India, diosa de mujer, diosa hombre, diosa niña,
y las cuales están representadas con varios brazos, porque supuestamente se entiende que una diosa tenía el poder de alcanzar a todos con varios brazos, con varias manos, no su poder de ser diosa, al cual pues le permitía hacer creer a la gente ese poder. Bueno, pues aquí tenemos una organización política, como ya hemos hablado, y que, bueno, pues el señor, el Brahman, era teocrático, o sea, tenía origen divino. Hemos dicho que era una monarquía absoluta porque gobernaba solo el rey, el Brahman. Era también despótica, sí, porque gobernaba con mano de hierro, es decir, no, no toleraba las protestas del pueblo. Vamos a otro campo y vamos a ir a la organización social. Bueno, si hubiera alguna pregunta, a ver, de parte de ustedes, si hubiera alguna pregunta, me encantaría que lo formularan para poder seguir explicando sobre estos dos puntos que hemos desarrollado aquí, sobre todo en la parte de la organización política o si no también en la localización geográfica que tiene nuestro tema de hoy. ¿Habrá alguna pregunta? Vamos a ver, vamos a echar un ojo, un vistazo acá a los alumnos que están hoy día en nuestra clase virtual. Tenemos a Rosa Paz, tenemos a Daisy Guerrero, tenemos a Jennifer A. Y tenemos acá a Stephanie Rodríguez, a Yemili Manol. Acá también tenemos a Hans Vergara o Begro, Idaña Vilcapoma, Luana Moscoso, a Zuli Quispe, a Jose EB, tenemos a Miriam Cabezas, Valeria Luque, Anaí Suárez, tenemos a Chela Cancino, a Milena, a Elía Guamán. Bueno, pues hay bastantes alumnos que hoy día se han eh, em, pegado a la pantalla para escuchar la clase de nuestra clase de hoy día, que es la cultura india. Sí, es muy importante mencionar a esta cultura, describirla a esta cultura, analizarla a esta cultura y también darle sus retoques de conocimiento que tiene esta cultura, porque es un legado importante que nos ha dejado la humanidad. Si uno comienza a hurgar en la cultura de la India, vamos a encontrar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la cultura occidental, con la cultura religiosa también, porque no olvidemos que del oriente llegaron sabios hacia el occidente para poder establecer un contacto cultural entre Oriente y Occidente. Entonces, hay por ahí, ¿no? Algunos pisos de cultura y por eso enriquece a las culturas que han desarrollado posteriormente, ¿no? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, nos vamos entonces a la parte social. ¿Qué nos dice la organización social? Una estructura basada en castas sociales. Profesor, ¿y qué cosas son las castas sociales? Bueno, las castas sociales tienen que ver con la parte familiar del parentesco. No, esa parte familiar del parentesco se ha desarrollado muy bien en la India. Por eso es muy parental. De manera que allí, en este campo de la sociedad y la estructura de la sociedad, la familia es importante, muy importante. Es tan importante que, para que vean ustedes, ¿no? El campo cultural y la parte familiar están intersecados, o sea, intrínsecamente unidos. Lo que implica entonces que hay una actividad patriarcal o matriarcal, según sea la época en la cual se desarrolla el matriarcado y o el patriarcado. Bueno, pues el primero que se desarrolla es el patriarcado. Bueno, en ese contexto social, de la estructura social, del patriarcado, del matriarcado, pues encontraremos algo importante que señalar. Se desarrollan las castas, ¿no? Una estructura de castas. Significa, socialmente hablando, significa razas, ¿no? Castas. Bueno, pues le daban importancia
a los más antiguos pobladores que se establecieron en este lugar. De ahí nacen las castas, ¿no? Y también cuando se extiende estas castas, los familiares que se unen con otras familias también tienen una relevancia, pero menor. En ese contexto, del grado que tiene cada uno del parentesco, implica una categoría en esta cultura y en esta estructura sobre la organización, sobre la sociedad de la India. La, como repito, es un caso único en la historia del mundo, esta organización, esta sociedad, ¿no? Que se distingue y que pues se basaba en el derecho, en las costumbres. Claro, si nosotros éramos el derecho, pues cada uno de estos grupos familiares tenían derecho a tales cosas o a tales terrenos o a tales ideas, qué sé yo, ¿no? Eh, sí, en la opinión pública, en la opinión de cada una de estas castas, pues prevalecía mucho el orden en el cual, ¿no? Las castas podían convivir con otras castas. Bueno, pues digamos en el matrimonio. ¿Qué pasa en el matrimonio? En el matrimonio, pues hay un matrimonio de castas. Significa que puede tener la chica una afiliación con una de esas familias de castas y el joven también. Entonces, pero ocurre el matrimonio de castas, ¿no? Y hay un sacerdote o hay no sé, un encargado, ¿no? De velar por este tipo de actividades religiosas, sobre todo en la parte del matrimonio, que los casaba, pero tomando en cuenta que esto no implicaría un problema para la joven ni para el joven en cuanto al matrimonio. Si bien es cierto que había un matrimonio un poquito medio parental, pues los parientes no tenían que ser de primera línea, ¿no? Deberían de ser de tercera o cuarta línea. Eso significa lejano al parentesco de primera línea, ¿no? Como dije, las cuatro son. ¿Y cuál es la primera línea? La primera línea son hermanos, ¿correcto? La segunda línea son primos. En ese contexto, podemos hablar de otro tipo de familia, digamos de tío, ¿no? De tío o sobrino. Bueno, en fin, todo tiene su razón de ser en este contexto de la organización social, pero que tiene que ver con las ideas religiosas y también con la estructura, ¿no? De la sociedad que estaba basado en el parentesco. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor, no olvidemos que la India, cuanto a la organización social, a veces creo que es muy parecido con la andina, ¿no? Con nuestra cultura andina en su época, en su momento. Aunque, claro, no van a ser iguales y no van a ser totalmente diferentes, obviamente, ¿no? Si bien es cierto que ya era el parentesco, pero basado en las castas, acá era el pueblo basado en otro sistema, ¿no? Diferente, pero también basado en el sistema parental, pero era distinto. Entonces, cada quien tiene o se diferencia de la forma como también del fondo de cada una de las cosas en el cual se observa, tanto en el campo social, en el campo político, como también en el campo económico. Si no era ninguna pregunta, seguimos. ¿Quiénes son los brahmanes? ¿Quiénes son? Los brahmanes. Ahí dice que conformaba un grupo privilegiado y que ostentaba el poder político. Creo que está más claro que el agua, ¿no? Yo les había explicado que el rey o Brahman, como se le conoce, pues ahí vemos que eran importantes hombres de la élite política y social en la India. Bueno, pues estos brahmanes se consideraban como los élites que gobernaban la India o los reinos de la India. Y se dedicaban pues al estudio y a la meditación, o sea, se dedicaban a la religión, ¿no? De una forma diferente cuando uno se dedica a la religión cristiana o católica, totalmente distinto, ¿no?
Y vamos a ver cómo, pues, a través del conocimiento, los sacerdotes, ¿no? Se dedicaban al estudio y a la meditación. O sea, paraban todo el día sentaditos ahí pensando, 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 pensando. Bueno, pues entonces hay un culto también. El culto, ¿no es cierto?, debe ser un culto totalmente diferente. A ver, vamos a ver qué significa un culto. Aquí en la religión cristiana, ¿no? Ustedes han ido a la misa, el cura está esperándolo para que se celebre la misa, la gente está sentada, la gente está escuchando, de repente el cura dice, vamos, levántense, que vamos a orar. Bueno, ese es un rito, ¿no? Una forma ritual. O también termina esa parte y dice, siéntese. Y él comienza a hacer, a seguir dando palabras y finalmente van a observar cómo con sus manos agarra un cáliz o si no también una hostia, lo que significa para ellos que es un símbolo, ¿no? Entonces, entre símbolos y signos y también gestos, se va a desarrollar esta religión llamada brahmánica, ¿no? Al igual que los católicos también tienen sus ritos, pero que son diferentes totalmente. Muy bien, vamos a fijarnos bien que los brahmanes, que solo se dedicaban al estudio y a la meditación, al culto y a la enseñanza de los Vedas, acá, ¿qué son los Vedas? A ver, los Vedas vienen a ser una especie de literatura, pero religiosa. Ya los Vedas eran escritos y también leídos y escuchados, ¿no? Como una forma de literatura, los Vedas, una forma de literatura, los cuales pues vienen siendo importantes en la ideología religiosa, ¿no? En la India. Y se les consideraba como salidos de la boca de Dios, ¿no? Creador. Brahma era el creador, los brahmanes. Bueno, en fin, son creencias y costumbres de la India en creer pues a un creador de la literatura védica. Pasamos al punto 2, los chatrías. Profesor, ¿quiénes eran los chatrías? También tenían poder. Era importante. También eran privilegiados. No tanto como los primeros que he mencionado, pero tenían también. ¿Por qué? Porque eran guerreros, nobles guerreros. O sea, tenían una familia en la parte de arriba, ¿no? En la nobleza. Por lo tanto, entonces podían prepararse para la guerra, ser guerreros y prepararse para la guerra, ser funcionarios, ¿no? Y prepararse para administrar el Estado, y así los chatrías pues tienen actividades importantes, ¿no? Dicen que hay un mito, pues este es un mito, no es una realidad. Dicen que las chatrías son eh, cosas, personas que salieron de los brazos de Brahma, ¿no? Eso lo dice un mito allá en la India. Bueno, pues son mitos y los mitos son ideas que no tienen sustento básico material. Por lo tanto, entonces podemos hablar, pero nunca decir que has tenido base material. Podría ser también un cuento, ¿no? Bueno, en fin, eh, según la mitología, claro. Ahora vamos al punto número 3 y vamos a hablar de los Vaishyas. ¿Quiénes son los Vaishyas? Estaban conformados por los comerciantes. Hola, Vaishyas. ¿Cómo estás, Vaisya? Comerciantes, ¿no? ¿Qué me vendes? ¿Qué has traído? No, ¿qué producto traes de la India, de la China y que me puedes vender? ¿Y cuánto vale? ¿Cómo cuesta? ¿Ah? Si me puedes fiar o no. Fíjense, estos comerciantes llamados las Vaishyas eran comerciantes profesionales también estaban dentro de los Baisia, o sea, eran grupos sociales o grupos populares, ¿no? A los cuales a través del desarrollo de la agricultura, así como también del comercio, como también de la artesanía, se convierten entonces en comerciantes, en profesionales,
¿no es cierto? Y en agricultores. Bueno, vamos a ver si es que estos se consideraban también parte de los dioses, ¿no? Si no, no vamos a ver nada más que esto. Dice que los Vaisyas se consideraban salidos de los muslos del dios Brahma. Ahí está, la respuesta entonces. De los muslos. Mientras que los Kshatriyas salieron de los brazos de Brahma. Estos, los Vaisyas, salieron de los muslos del dios Brahma. 4. Los Sudras o siervos. Bueno, su nombre mismo lo dice ya la definición de siervos, pero en la lengua hindú se llama los Sudras. Dice que eran descendientes de los Drávidas. ¿Y quiénes eran los Drávidas? Eran hombres que llegaron migrando desde otros lugares a estos territorios y se convirtieron pues en los primeros pobladores, ¿no? Los Drávidas. Se les creía salidos de los pies de Brahma, fíjense. O sea, miren, ya tenemos acá los Sudras salieron de los pies de Brahma, los Vaishyas salieron de los mulos de Brahma y los Kshatriyas salieron de los brazos de Brahma. Ya, vamos a completar entonces aquí, ¿no? Una triada de donde salieron estos importantes hombres de la élite hindú. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno, los Sudras tenían, dice, una piel oscura. ¿Significa que eran negros, profesor? No, también podrían, saben que los indios tienen piel oscura, ¿no? Los negros tienen piel mucho más oscura. Entonces, habría que ver una diferencia. Mientras que estos suras eran de cabello lacio, ¿no? Los negros del África eran cabello ensortijado. Ahí tenemos ya una diferencia. También en la piel. La piel de un indio era como una especie de amerindio, ¿no? En el sentido de que era un color cobrizo, mientras que en África prácticamente es negro, 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 ¿no? Muy oscuro. Bueno, en cuanto a esa piel oscura, ya lo hemos descrito. Ahora nos vamos a la función principal que era pues castas, ¿no? Habíamos explicado las castas que eran tendencias familiares, ¿no? De los cuales se van desarrollando a través del matrimonio y a través de la religión, ¿no? Ahí tenemos los matrimonios, miren aquí tenemos la función principal, ¿ya? Que se reducía, dice, a ser sirviente, servir a las demás castas descendiente de los conquistadores arios. Significa que los arios vienen a ser los primeros pobladores mucho antes que los sudras. Entonces, los arios, eh, a mi parecer, a mi opinión, eran bastante nómadas, ¿no? Muchos nómadas. Es posible que algunos se hayan quedado, ¿no? Pero muchos también se hayan ido. En ese contexto de ida y vuelta sobre la población, podemos tener algunos indicadores que vamos a mencionar después sobre esta población amerindia o india y esta población negra. No olvidemos que también ha habido tráfico de esclavos, ¿no es cierto? Donde los portugueses van a ser los grandes exportadores de esclavos, ¿no? Negros, al igual que don Cristóbal Colón. Bueno, ¿hay hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver. Ninguna, profe. Por ahora estamos atentamente escuchando. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese también es una opinión. Muy bien. Entonces seguimos explicando sobre esta famosa cultura india llamada la civilización india. Y vamos a ver ahora sobre la evolución histórica que ha tenido la India. Fíjense que la India es una de las culturas más antiguas
Claro, la más antigua es China, pero también la India por ahí, ¿no? De una de las más antiguas del mundo antiguo, del mundo antiguo. Se remonta este inicio de la cultura india al Paleolítico inferior. El Paleolítico inferior. Fíjense ustedes, ni siquiera dice Paleolítico superior, porque también hay un Paleolítico medio. Porque en el Paleolítico medio empiezan los primeros, los pobladores, los sapiens o los Homo sapiens o los Homo erectus, comienzan a erigirse, es decir, a ser erguidos. Y bueno, es la época del Paleolítico inferior y también es la época en la cual comienzan a conocer el fuego en este Paleolítico medio, que no está acá, porque en el Paleolítico inferior no conocían el fuego. Su economía era recolectora, escarbaban el suelo de donde estaban los árboles para buscar raíces dulces, o también algunos de estos hombres que vivían en el Paleolítico inferior, en la India, buscaban comida en los árboles, ya comenzaban a jalar las frutas, eso implicaba el desarrollo nervioso del sistema lumbar, lo cual, pues, constantemente, al estar alargando el brazo, significa que también se va a alargar el cuerpo, ¿no es cierto? Por eso se llama el hombre erguido. Es un buen momento de desarrollo, como también vamos a ver otros campos de desarrollo que va a tener el hombre de la India. Estamos en el Paleolítico inferior, donde el instrumento más importante que hacen es con el material piedra, por eso se llama palio, ¿no? O lítico, lítico. También se han utilizado pues instrumentos de madera, de palo, etcétera, ¿no? Sobre todo han utilizado el palo, porque es propio para cogerlo con las manos y podemos defendernos de un animal furioso por ahí, de un animal salvaje, o también de la caza de animales salvajes, ¿no? Con mayor, extensión, digo, más grande. Entonces, aquí vamos a ver, en esta evolución histórica, se presenta desde el Paleolítico inferior. No olvidemos que el Paleolítico inferior viene a ser la primera etapa donde se desarrolla los Homo sapiens o los Homo erectus o los Homo habilis, etcétera. Profesor, disculpe, ¿cómo, por qué le llaman Homo habilis? Bueno, pues porque ese hombre ha sido habilidoso, utilizaba las manos para poder hacer instrumentos. ¿Ah? Por eso se llama Homo habilis, Homo hábil, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con la piedra? Instrumentos, como por ejemplo ralladores, medios cuchillos, ¿no? Instrumentos importantes para el momento en el cual se presentaba la característica de su propia existencia. Claro, en ese contexto se va desarrollando pues una serie de talleres líticos que se han encontrado en la India. Es decir, puntas, raspadores, cuchillas, todo de piedra, también de palo. Profesor, entonces puede haber una época de palo, por supuesto que sí, pero no está escrito. Ah, no está escrito, pero sí, por supuesto, porque el hombre, antes de utilizar la piedra, ha utilizado el palo. No olvidemos. ¿Por qué? Porque lo encontraba a la mano, ¿no? No en todo sitio va a encontrar piedra, ¿no? En el desierto, por ejemplo, no va a encontrar piedra y había mucha gente que vivía en el desierto. Ahora, en las selvas enmarañadas tampoco no había piedras. En algunos casos arrastrado por los ríos, pero en su mayoría no habían piedras en los relieves amazónicos. Bueno, pero en fin, observaremos que estas piedras después van a ser trabajadas de una manera tosca, pero van a producir muchos instrumentos importantes para la época. Esos instrumentos le permitió desarrollar capacidades y competencias a ese hombre de esta época del Paleolítico inferior. ¿Eh? ¿Y qué es lo que hacían? Cazaban animales muy grandes con palos, con estas piedras, con raspadores. Cuando, bueno, pues lo mataban, lo asesinaban al pobre mastodonte, digamos así, o al pobre animal. Entonces lo cortaban con esas puntas o raspadores, ¿no? Y le sacaban la piel. Y de esta otra manera se lo comían la carne, pero ya
no era cocida. Porque la época que el hombre conoce el fuego es la época del Paleolítico Medio, ¿ya? Y aquí no está hablando del Paleolítico Medio, sino del inferior. Menos del superior, porque el superior, ¿no? No está todavía en este periodo de desarrollo de la India. Muy bien, en este Paleolítico inferior se han encontrado utensilios en las zonas de Rajasthan, es un lugar allá en la India, de Gurajat es otra localidad, y Bihar es otra localidad. En tres localidades se van a encontrar, como ya hemos dicho, utensilios o instrumentos, ¿ya? Como pueden ser raspadores, cortadores, ¿no? Como pueden ser material de piedra hecho para poder utilizarlo en los trabajos diarios o en las excavaciones diarias o en cualquier otro tipo de actividad. ¿Correcto? Muy bien. Lo- ahí está, fueron cazadores, ahí dice lo mismo, la misma teoría, fueron cazadores, recolectores, eh, eran nómadas y seminómadas, o sea, se trasladaban de un lugar a otro, pues es la época del Paleolítico Inferior, donde el hombre no se establecía en un lugar, sino que estaba caminando por diferentes lugares, distintos sitios. Y eso, pues, le permitió desarrollar capacidades de sobrevivencia o de supervivencia. Más adelante, van a formar grupos humanos y se van a establecer, ¿no? Y bueno, pues como ya se va desarrollando la horticultura, comienza a producirse la actividad agrícola, ¿no? El campo agrícola. Bueno, pues se van a expandir, ¿no? Porque ya saben sembrar, necesitan más tierras, no, mis tierras, esto de acá, son de otra persona, hay guerras, etcétera, ¿no? Etcétera. Dice que también ha utilizado dos metales, el cobre y el bronce. Es posible que en esa época del Paleolítico, no, ya no estamos en el Paleolítico inferior, porque el bronce y el cobre era el Paleolítico superior. ¿Ah? Bueno, pues puede haber contradicciones, puede haber algo que no esté cuadrando, pues el bronce y el cobre son del Paleolítico superior, y mucho más todavía, ¿no? Se extendieron en la época de el, el, ¿cómo se llama? El desarrollo de la agricultura, ¿no? El neolítico, ¿ah? Entonces, bueno, pues hay el texto puede tener algún tipo de contradicción. No hay ningún problema, en ese sentido lo aclaramos. Para eso está el profesor, para aclarar si es que la teoría está mal elaborada. El profesor se encarga de aclarar estos puntos, ¿no? Para que ustedes puedan tener una información sobre esta cultura, cómo se desarrolla esta cultura india. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, seguimos pasando a lo que significa la civilización del Indo. Fíjense que en este territorio pequeño, voy a subir un poquito, acá, miren, en mi puntero está señalando, en este territorio pequeño hay un pueblo que se va desarrollando mucho más antes que los Vedras, ¿ya? Es un pueblo, eh, según dice en la historia universal, un poco desconocido, pero que ahí se desarrolla mucho más que los Vedras o los Vedras, ¿no? Bueno, pues en ese sentido o en ese contexto de la estructura social, la civilización se va desarrollando en el Indo. Por eso hablamos de una civilización del Indo. Bueno, pues aquí, ¿no? El Indo va a tener un gran desarrollo urbano. Se han encontrado casas construidas, ¿no? Hay ciudades también, hay ciudades como la de Daro, como la de Jarapa, ¿no? Como la de Movenjo, son ciudades donde han vivido mucha gente. Entonces vamos a ver un urbanismo desarrollarse en este importante valle del Indo, por eso considerado como valle, ¿no? Bueno, las evidencias, sí, claro, tiene que haber evidencia, señalan la presencia de animales domesticados, ¿sí? Eso significa que estamos en el periodo o ya entramos o todavía estamos por entrar en el periodo de la domesticación de animales y plantas.
Como ustedes saben, el hombre comienza a domesticar animales, a separar, a elegir, ¿no? A, ¿cómo se dice? A separar, ¿no? Animales que se pueden comer, animales que no se pueden comer, animales que son muy salvajes, ¿no? Y animales que no. Entonces, hace una distinción correcta de la historia de la biología antigua para indicar qué tipo de animales me los voy a comer, ¿no? Y qué tipo de animales me va a comer. Entonces separa, hay una separación. Y bueno, pues ya tenemos al gato, ¿no? Al cuy, a la vaca, etcétera, ¿no? Comienza a disparar. ¿En qué momento la vaca viene a ser una especie de dios para los indios, ¿no? Porque no siempre ha sido una especie de dios para los indios. En algún momento tiene que haber ocurrido este desfase, ¿no? Considerar a la vaca como una cosa sagrada. Bueno, pues acá no lo consideramos a eso una vaca sagrada. ¿Por qué? Porque las costumbres son diferentes y las ideas también son distintas. Y se distingue eso con respecto a una civilización que tiene, sí tiene creencias. Bueno, pues ¿por qué? Porque hay una atmósfera muy religiosa en toda la estructura social, ¿correcto? Y además es promovido por la parte alta de las élites para que la gente siga creyendo en este tipo de ideología. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en esta cultura india. Sin embargo, tampoco no vamos a decir que todo es religión. También ha habido, ¿no? Desarrollo del arte material. Y mucha gente que venía por acá, por esa forma de entender, bueno, encontraba pues ahí este momento importante que significa pues cultivos, por ejemplo, ¿no? Cultivos, cultivos como el trigo, la cebada, ¿no? Alberjas. Eso es importante para todo ser humano porque es comida, ¿no? Es un desarrollo material que sale como bien de la tierra, ¿no? No, en realidad son bienes, son bienes, son bienes. Muy bien, a partir del año 1500 antes de Cristo, 1500 años, o sea, no hay nada corto, el Valle del Indo se convirtió en escenario de invasiones. Claro, si había una cultura ahí que se estaba desarrollando y que ya podía construir viviendas, ¿no? Ciudades, entonces es motivo de ambición para cualquier otros pueblos antiguos, obviamente, ¿no? Recordemos que los romanos, ¿no? Fueron una civilización, ¿no? Guerrera, armada, pero sucumbió ante los llamados bárbaros. Sin embargo, hay que entender que este Valle del Indo, ¿no es cierto?, se convierte en un escenario de puras invasiones que vienen tanto del norte como del sur, ¿no es cierto?, del este asiático, y bueno, pues ambicionan todo lo que ha construido una cultura, ¿no? Como yo tengo armas, ya me enfrento a esta cultura que no quiere soltar, como digo, las tierras, ¿no? No quiere dejarse ser invadidas. 1500 antes de Cristo, ahí había una cultura que se desarrolla, ya lo hemos visto, ¿no? Una cultura que se va desarrollando, pero que también vienen a ser invadidos para convertirse en esclavos, ¿no? Em, Dicen que los arios fueron invasores, muy posible porque también son guerreros. Entonces, ellos ya tenían mucho más tiempo preparándose por la guerra, ¿no? Y utilizaban instrumentos para la guerra, como mazos, cachiporras, qué sé yo. Era una batalla con pura cachiporra, cachiporra y más cachiporras, ¿no? En la cabeza. Entonces, vamos a ver el cachiporreo en batallas que se daban en la India. Todo lo contrario, en la China ya sabían la pólvora, ¿no? Ahí se agarraban a polvorazos y también lo metían ahí balines de acero, ¿no? Cosa redondita, bolita de acero, y disparaban, pues, ¿no? Al contacto de la explosión del, de la, de la pólvora, ya inmediatamente, pues, comenzaban entonces, ¿no? A matar poblaciones. Entonces, es un arma de fuego, obviamente, ¿no? Entonces, los arios desalojaron a los drávidas, que tenían mucho tiempo ahí como primeros pobladores que llegaron a la India, ¿no? Y eran agricultores, conocían la agricultura.
Por eso es que se desarrollan rápidamente. Cuando hay comida, ¿no? Cuando hay bienes que salen del campo, de la naturaleza, como recurso natural, pues es aprovechado por aquellos que han habitado cientos de tiempo, cientos de años en este lugar. Ellos les pertenecen, ¿no? A los que con palo me voy a pegar. Eso tampoco no es así, ¿no? Los dueños eran los drávidas y luego pues son invadidas por los dorios, un pueblo de raza blanca. Bien, también conocían la ganadería, por supuesto, si van a domesticar un animal, pues obviamente van a conocer la ganadería, ¿no? Y es importante que la conozcan porque de la ganadería pues van a tener pues, digamos, piel, ¿no? Van a tener cuero, van a tener carne, van a tener leche, van a tener el hueso, van a tener los cachos de la vaca, así es que bueno, pues hay eso, cosa que yo dudo que lo hayan comido porque en la India hay mucha religión y se respeta, obviamente se respeta mucho el, a la vaca, ¿no? A este tipo de animal. Muy bien. Y practicaban una religión politeísta, o sea que creían en varios dioses, ¿no? Y estaban representados por el hombre y la mujer, pero en el contexto de la antropomorfía, es decir, antropomorfo. Es mitad hombre, mitad animal, o inversa o viceversa, igual viene a ser la mitad hombre, mitad animal. Eso viene a ser las diosas o los dioses que presenta la cultura hindú y que determina pues la creencia de casi más de 5.000 millones de habitantes indios que practican todavía una religión o varias religiones, según sea, ya sea budismo, ¿no? O ya sea el brahmanismo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí aportes importantes también. De eso es lo que se trata. ¿Cuáles son esos aportes importantes que va a tener esta importante cultura hindú o esta importante eh, invasiones, consecuencias, causas? Vamos a ver, ¿no? El caballo, por ejemplo, el caballo, dicen que no es de la India, dicen que el caballo viene a ser de Europa. Bueno. Dime, o tiempo más, tiempo menos, historia menos, historia más. Bueno, el asunto es que el caballo tendría que haber sido considerado de un lugar y los europeos dicen que era de ese lugar. Y los historiadores del Oriente dicen que no, que es de más allá del Oriente. Bueno, en fin, intereses van, intereses vienen, ¿no? Se escriben de una manera o de otra manera la historia universal y bueno, pues a nosotros nos queda o bien aceptarla o bien analizarla para cambiarla, ¿no? Entonces, el caballo es uno de los animales más importantes que ha tenido el hombre, ¿no? Aparte de ser domesticable, también es utilizable. Es bueno que el caballo, pues, camine por piedras o por montañas o por lugares muy fríos, ¿no? Lo resiste. O lugares cálidos, lo resiste. En eso no hay ninguna duda que el caballo viene a ser un, un acierto en la historia de, de esta época, ¿no? Que estamos hablando del neolítico, de la domesticación de los animales. Después tenemos que el caballo sí, de uso militar, siempre lo han usado de una manera militar. Y el caballo facilitó la expansión de los arios. Claro, los arios montaban caballo, desarrollaban una ganadería de caballos equinos y también, digamos que los arios entraban a la guerra. Por eso invadieron la zona indo, donde había una población que crecía, ¿no? Y no le dejaron crecer, no, lo cortaron en redondo, no, su crecimiento y desarrollo como cultura. Tenemos aquí el sánscrito. ¿Qué cosa es el sánscrito? Es una especie de literatura, pero está basado en el idioma, en un idioma. Bueno, pues ese idioma se llama sánscrito. ¿Quiénes lo hablaban? La élite lo hablaba ese sánscrito. Entonces,
la élite va a tener un idioma y el pueblo va a tener otro idioma. Y por eso que ese idioma se convierte después en el cimiento de la identidad india. ¿Por qué? Porque todos deben hablar este mismo idioma, ¿no? Para que así se puedan entender entre indios, ¿no? Por último, el vedismo. El vedismo es una ideología, es una escritura, ¿no? Se practicaba no como religión, sino como algo natural ahí en la India y por eso es que tiene una cierta duración en ciertos periodos históricos, ¿no? Este tipo de, eh, este tipo de vedismo, ¿no? Y es parte fundamental del cimiento cultural que ha tenido la India. O sea, son los primeros que van a desarrollar capacidades, competencias para que crezcan mucho más, ¿no? En ese sentido, el vedismo es uno de los más grandes ideologías de la civilización hindú. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, por favor. Bueno, miren, hemos empezado unos minutitos antes de las 8, pero debemos de respetar la regla del receso, que puede ser, si me lo puede confirmar, a partir de las 9. ¿Está bien? A ver, ¿alguien me puede confirmar? No, si está la coordinadora o si no, sería bien, porque vamos a trabajar un poco más de las 10:30, ¿no? Terminamos por ahí más o menos 10:40. Si me lo pueden confirmar para el receso. A ver, acá dicen, no. A ver, ¿hay alguien presente? Gabriel Díaz, Brittany Rosales, Presente, profesor, aquí ahí estamos. está también la coordinadora, creo, Leone de San Marcos, sí, parece que la Cordi también está ahí. Entonces, sí, que la Cordi está escuchando, nos puede señalizar qué hora sería el receso, ¿ya? Sí. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Sí, pero yo no sé del tema, ¿no? A ver si hay alguien que pueda contestar, o es que están, o se han ido a dormir, ¿cómo es? A ver, Chego, por favor. Ahí está Zuli Quispe, Miriam Cabezas, Valeria Lunga, o Luque, perdón. No sé si por ahí puede haber un comentario, a ver. Vamos a ver por los comentarios, no sé si acá en los comentarios está listo en el chat. Vamos a ver el chat, aquí en el chat. No hay todavía ningún chat que me diga el receso. Profesor, buenas noches. No, no hay receso, no hay receso. Todavía no vemos acá. A ver, pedimos por favor a Cordio si no hay algún alumno que sepa qué hora va a ser el receso. A ver, ¿están presentes? No. A ver, aquí está escribiendo. A ver, escriben por favor si el receso va a ser a qué horas. No sabemos, profe, ni idea. ¿Usted no le comentaron a Ah, usted a ver. nada de eso? Ah, ya. Entonces yo decido. El receso. Claro. Bien. Entonces el receso debe ser entonces a partir de las 9 hasta las 9:20, ¿ya? Ok, ¿Correcto? ok. Después volvemos. 9:20 es el receso. Seguimos. 9:20 el receso. Seguimos entonces aquí el periodo védico. Vamos al periodo védico. Hemos dicho que los Vedas vienen a ser una especie de literatura, ¿no? El arte védico. La,
se desarrolló una tradición muy importante, rica en composición de los cuatro Vedas. Miren, fíjense, aquí hay una literatura que dice los cuatro Vedas. Cuatro Vedas significa una literatura, cuatro libros que aparecen como literatura. Y bueno, pues también aparece el Ramayana, ¿no? El Ramayana y el Mahabharata. Dice entre los años 1000 antes de Cristo y 800 antes de Cristo. 2 siglos. Aparece el sistema de castas. Sí, por supuesto, ya lo hemos explicado. El sistema de castas en base aparente. Luego, eh, este sistema de castas se basa principalmente en la religión. La religiosidad es importante para el sistema de castas, como ya lo hemos explicado, ¿no? ¿No? Está basado el sistema de castas en parientes, no cercanos, sino lejanos. Pero en ese contexto se va desarrollando las castas en la sociedad hindú. Y la población, la población va a tener un proceso de cambio después de ser grandes comunidades de, de personas. Estas se van cambiando poco a poco debido al desarrollo de las ideas, de muchas ideas que tienen relación con la naturaleza y con la religión, sobre todo, ¿no? Entonces, la sociedad también se va a dividir, ya no va a ser como antes, entonces vamos a ver una estructura nueva y diferente. Esa estructura nueva y diferente, ¿ah? Esa estructura nueva y diferente se llamará las tribus. ¿Y qué son las tribus, profesor? Las tribus vienen a ser un conjunto de familias extensas que se agrupan, que se agrupan también casi por parentesco, pero que son mucho más lejanos, completamente lejanos. Y en ese contexto de la lejanía parental se van a desarrollar las tribus. Si ustedes quieren saber un poquito más, les explico. Fíjense que en la historia nos recoge muchas historias de las tribus. Las 12 tribus, por ejemplo, de Israel, ¿no? Las 12 tribus, el jefe de cada tribu eran hermanos. El tronco de cada tribu eran hermanos. Yahvé, y, Jehová, no sé quién, Jehová es un Dios. Abraham, ¿no? Moisés, qué sé yo. Entonces, eso es lo que se llama el líder de una tribu, ¿no? Pueden ser hermanos o pueden ser familiares. Si es hermano, mucho mejor, ¿no? Porque hay un tronco familiar que se va desarrollando a través, ya sea de sirvientes, esclavos o familias, ¿no? Como parte de la estructura social. A eso llamamos castas, ¿ya? Muy bien, muy bien. Eh, dice también que había una herencia política porque el jefe dejaba como heredero político a su hijo, ¿no? Y el hijo asumía el cargo de su padre, era una herencia política. Bueno, pues eso también ha ocurrido en América del Sur, ¿no? Con los incas, pero era totalmente diferente. Y vemos que los incas han tenido el Auqui, ¿no? Como príncipe, pero que este Auqui gobernaba siendo príncipe para conocer obviamente todos los secretos de la economía o la administración. Bueno, pues en ese contexto vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? En este periodo, las dinastías, ¿no? Es decir,
Es decir, que estas tribus dejaban como herederos a los hijos, pero después vamos a ver consecuencias, ¿no? De que el trabajo especializado, o sea, el trabajo se va especializando. Yo soy agricultor, ¿no? Yo soy artesano, no puedo ser agricultor, sino artesano. Se convierte la artesanía en algo importante porque cuesta cada producto que fabrica un artesano, al igual que la agricultura, son importantes porque sacan bienes para la alimentación. Y entonces vamos a ver ya una, un comercio. Cada bien le dan un título o una propiedad o un costo también. Y ya tenemos entonces los primeros síntomas de que algo está cambiando, ¿no es cierto? Y también los oficios, ¿no? Como ya les comenté, los oficios también pasan por multiplicarse o dividirse o siendo cada vez más desarrollados, ¿no? Los oficios. Hasta los oficios pasaron a ser hereditarios, ¿no? Digamos, si acá ha habido, digamos, una actividad agrícola, ya pues los que fueron agricultores también van a dejarlo para los hijos, para que sean agricultores. Esa es la herencia de la tierra. Bueno, en fin, así como eso, como esos, como esos características que estamos viendo como consecuencia de la especialización del trabajo, como también de los oficios o también de los ah, eh, artesanos, pasaron a ser hereditarios. Todo viene a ser hereditario. Se pasan así nomás a dedo, a mano, ¿no? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, por favor? Hasta ahí tenemos alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Ya? Vamos a continuar. Si no hubiera ninguna pregunta, ¿no? Ya. Vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos los brahmanes tienen un periodo importante de crecimiento y desarrollo, de inicio, crecimiento y desarrollo, en el cual pues van a tener un importante papel, ¿no? En base a la religión van a desarrollar ciertas características, ¿no? De la cultura, obviamente occidental, y aparece pues un Brahma donde impulsa, ¿no? La radicalización del sistema de castas, o sea, las castas van multiplicándose. Y hemos dicho que las castas tienen un origen parental, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en ese contexto, los parientes se casan, lejanos obviamente, ¿no? De repente no estaba permitido que se casen entre hermanos ni entre primos, pero entre parientes, sí, tal vez como dije, de cuarta generación o quinta generación, depende cómo lo interpretemos lo que es generacional. Entonces, aquí se va a imponer una religión también, la religión brahmánica, ¿eh? Sobre otra religión que se llama la védica. Recuerden que en estas localidades, en estos tiempos, en estos lugares, vamos a observar el desarrollo de la religión, ¿no? Cuando más religiosos sean las castas, puede ganar, ¿no? O derrotar al enemigo. Y eso significa utilizar instrumentos cada vez que vienen desde Europa hacia América. Vamos a ver entonces que en este periodo brahmánico, la división social se va a determinar mediante los nacimientos. Fíjense que la división de la sociedad se hará mediante los nacimientos, para no creerlo, ¿no? Para no creerlo.
¿Qué tiene que ver los nacimientos con la división de la sociedad? La división de la sociedad se hace a través de las actividades económicas. Por ejemplo, aparece la química para hacer jabones, por ejemplo, ¿no? Y los jabones se van desarrollando, ya no quieren una sola persona, sino quieren 10, 20, 30. Entonces se va haciendo una clase social, económica. Pero no le he visto que los nacimientos se hacen una clase social, ¿no? Eso no tiene sentido. Pero dice exactamente lo que estoy leyendo, dice que así fue, ¿no? Donde los brahmanes, pues, ya no querían estar en ese lugar, ¿no? Por eso es que vamos a observar ciertas características, en el cual una de ellas es que se va a producir una idea llamada la reencarnación. ¿Eso qué significa? De que si hay un animal feroz y después aparece un hombre feroz, quiere decir que ese animal feroz reencarnó en ese hombre feroz. Fíjense, y ahí tenemos, por ejemplo, al dios Brahma, ¿no? Ahí está en el cuadro, en el dibujo, está con una cabeza muy grande, una expresión muy terrorífica y también unos colmillos, pues, como para dar miedo, ¿no? Entonces, ese es el dios Brahma, un ser no repugnante, sino un ser antropomorfo o amorfo, ¿no? Porque seguramente podría haber ocupado alguna actividad. No, entonces vamos a ver que la idea de la reencarnación siempre va a estar permanente en la nobleza y el reinado principalmente, y seguramente posteriormente en el pueblo, ¿no? Cosa que no va a olvidar, pues, ese sentimiento religioso. Bueno, la división social se hace a través del nacimiento, ya. Se profundiza la idea de reencarnación. Bueno, ese sí es peligroso porque profundizar la idea de reencarnación no significa, pues, también el lado contrario. ¿La reencarnación de qué? De animales, de personas, etcétera, ¿no? Entonces se distingue. Si son de animales, según tengo entendido, la reencarnación significa que ese hombre se va a convertir en un animal, un salvaje, ¿no? Y si tenemos la otra idea, pues también, ¿no es cierto? Vamos a observar ahí la reencarnación en diferentes imágenes, ya sean animales o hasta plantas, ¿no? En este caso no he visto plantas, pero he visto animales, con una expresión no psicológica, terror, o si no, también puede ser de que esté bailando, ¿no? Bueno, en fin, son figuras y formas que cada uno representa en esta cultura muy religiosa. Para el Riveda, ¿quién es el Riveda? Cada casta había tenido su origen en una parte del cuerpo del dios Brahma. Fíjense, claro, como en la primera parte dice que los bahías o los bahías salieron, acá dice, los bahías salieron eh, de los pies, de los muslos del dios Brahma, y las chatrías salieron de los brazos del dios Brahma, y los sudras salieron, ¿no? De los pies del dios Brahma. Entonces, ¿por qué no creer, ¿no? En que, bueno, pues cada casta tiene su forma de entender, ¿no? En qué se va a convertir. Y bueno, pues entonces vamos a ver ahí un origen, ¿no? Que es una parte del cuerpo del dios Brahma y la otra de ser humano. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, yo creo que, a ver, calculando, ya. Yo creo que ya nos vamos a receso, ¿ya? Creo que calculando llegamos 2:30. Perdón, 9:30, ¿ya? ¿Listo? ¿Listo? Nos vamos al receso, por favor. ¿Están? A ver,
¿Pueden Sí, profe. escribir? Ya, Estoy. ya, nos vamos al receso, ¿ya? Acá estoy, profesor. Entonces, 9:30, volvemos.